Muy bien, pues la charla preparada para esta mañana es un poquito técnica y la hemos titulado Las parábolas como método de enseñanza de la Torá. Las parábolas como método de enseñanza de la Torá es la charla que hemos preparado para esta mañana, esperando que pues la disfruten y pues pueda complementar sus estudios y la puedan tener presente para cuando leamos las parábolas, cuando escuchemos acerca del tema entre nosotros y haya un buen tema de conversación acerca de las parábolas como método de enseñanza de la Torá. Y en la literatura judía, en la literatura rabínica, dice algo como esto: no hay que subestimar el valor de las parábolas. No hay que subestimar el valor de las parábolas, porque por medio de parábolas una persona puede dominar las palabras de la Torá. ¿Qué les parece lo que piensa o lo que hay en el pensamiento judío acerca de las parábolas? No subestimes el valor de las parábolas, porque por medio de parábolas una persona puede dominar las palabras de la Torá. Y bueno, es que la realidad de Dios es revelada en la imagen verbal de una parábola. Yeshua y los rabinos de la antigüedad enseñaron acerca de Dios usando ilustraciones concretas. Ilustraciones concretas. ¿Cómo enseñar la realidad de Dios? Bueno, lo hacían usando ilustraciones concretas que tocaban el corazón a través de la imaginación. ¿Qué les parece? Tocar el corazón a través de la imaginación. Eso es lo que hacía una parábola. ¿Cómo enseñar la realidad de un Dios que no vemos? ¿Cómo tocar el corazón? Bueno, pues a través de la imaginación, a través de una parábola. Las parábolas, desafiaban la mente en el más alto nivel intelectual. O sea, aunque las vean sencilla la parábola, pero dice, imagínense lo que dice, sí, es sencilla la parábola, pero una parábola, dice, por meras parábolas, decía la literatura rabínica, puedes dominar las palabras de la Torá. Entonces, las parábolas, desafiaban la mente en el más alto nivel intelectual, usando historias simples que hacían salir el sentido común de las complejidades de la fe religiosa y de la experiencia humana. ¿Ok? O sea, son historias simples, pero que hacían salir el sentido común, o sea, sacaba de las complejidades de estar en tantos enredos. A veces ayudaba a las parábolas a salir de esas complejidades para tener un buen entendimiento acerca de la realidad de Dios, del amor de Dios, etcétera. Pero me gustó mucho esta frase: las parábolas, ok, las parábolas son ilustraciones concretas que tocaban el corazón a través de la imaginación. ¿Qué les parece? ¿Pura pedagogía? Exactamente. Bueno, las parábolas, tanto rabínicas como sinópticas, esto es lo que encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, tienen raíces corriendo en el suelo fértil de las escrituras y la tradición hebrea. Esto es, los maestros judíos desarrollaron la forma clásica de la parábola a partir de su herencia religiosa y su experiencia cultural. Pero es de llamar la atención que el uso de las parábolas, tanto rabínicas como sinópticas, o las que encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, tienen sus raíces corriendo en el suelo fértil de las escrituras y de la tradición hebrea. ¿Ok? Ahí está la raíz, ahí está el suelo fértil de lo que encontramos en las parábolas rabínicas y las de los evangelios o los evangelios sinópticos. Este suelo fértil, esta raíz están en la tradición hebrea, en las escrituras y la tradición hebrea.
¿ok? Los rabinos hicieron un amplio uso de las parábolas como método de enseñanza en el Talmud. Pues era una manera de enseñanza en el Talmud y especialmente en el Midrash. Ahorita explicamos un poquito. Pero, vuelvo a repetirlo, los rabinos hicieron un amplio uso de las parábolas como método de enseñanza en el Talmud y en el Midrash. O sea, eran sus favoritas para enseñar. ¿Cómo no? Pues como ya dijimos ahorita, ¿verdad? No subestimes el valor de una parábola, lo ves sencillas, historias sencillas, perdón, pero por medio de las parábolas uno puede dominar las palabras de la Torá. Y es por eso que hicieron un amplio uso de las parábolas como método de enseñanza, no solamente en el Talmud, sino también en el Midrash. Yeshua en sus parábolas empleaba una forma rabínica bien establecida y conocida de transmitir las enseñanzas éticas y morales. Piensa, a lo mejor muchos círculos cristianos se sorprenderán al saber que Yeshua utilizaba parábolas que ya alguien más había explicado y que el uso de parábolas de Yeshua era muy común en el primer siglo por otros maestros, porque era común enseñar la Torah a través del uso de parábolas. Yo creo que en círculos cristianos han de quedar con los ojos así cuadrados de cómo. Yo pensé que Yeshua era el único que enseñaba así con parábolas. No, era un método muy conocido y bien establecido de transmitir enseñanzas éticas y morales. De hecho, Mario Sabán en su libro El judaísmo de Jesús dice algo como sigue, algo como lo siguiente. Existen muchos autores cristianos que han afirmado que la metodología de Jesús en cuanto a las parábolas no tiene precedentes en el pueblo de Israel. ¿Cómo ven? Esto constituye una falsedad absoluta, dice Mario Sabán. Se pueden consultar muchas obras del judaísmo de la época para comprobar que el método utilizado por Yeshua, llama Jesús, era una herramienta habitual de muchos rabinos del judaísmo. Era una herramienta habitual de muchos rabinos del judaísmo. Pero fíjense, o sea, sí creo, o sea, sí crees, sí creo que hay que piensen que no, las parábolas no hay precedentes en el pueblo de Israel. Yeshua fue el primero que introdujo el uso de parábolas, etcétera, etcétera. Y nada dice, es una falsedad absoluta. Tú puedes consultar muchas obras del judaísmo, dice Mario Sabán, y te vas a dar cuenta que era una herramienta habitual de muchos rabinos del judaísmo, el uso de las parábolas. En este mismo sentido, lo que comenta Sabán, el académico Brad Young comenta lo siguiente. Después de todo, dice él, Jesús era un judío y sus parábolas representan una forma de judaísmo de su época. ¿Qué les parece? Las parábolas, el uso de parábolas para enseñar la Torá, asuntos éticos, para revelar la naturaleza de Dios. Dice, las parábolas representan una forma de judaísmo de su época. Era judaísmo. Así era ese método de enseñanza del judaísmo, el uso de parábolas. ¿Qué les parece? Las parábolas representan una forma de judaísmo de la época de Yeshua. Las parábolas son representadas en la Biblia hebrea, al igual que en el llamado Nuevo Testamento, específicamente en los 3 evangelios sinópticos, en las parábolas atraídas de Yeshua, las cuales son el más temprano registro de esta forma literaria. Esto es muy interesante. ¿Ok? Las parábolas representadas en los evangelios sinópticos o en las parábolas atribuidas de Yeshua, eso sí, son el más temprano registro de esta forma literaria. ¿Por qué? Registros escritos de esta forma literaria. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque era un método de enseñanza común en el primer siglo, pues recuerden que todo se transmitía oralmente. Todo se transmitía oralmente, pero ya se utilizaban parábolas. Pero un registro escrito de esta forma literaria, yo creo que las parábolas atribuidas a Yeshua son el más temprano registro de esta forma literaria. Después,
Cuando en el siglo III se compila el Talmud, ya se empiezan a plasmar, de manera escrita, pues parábolas, pero ya se utilizaban de manera verbal, oral, ya era muy común su uso. Pero en los evangelios sinópticos es el registro más temprano de esta forma literaria. Nuevamente, Brad Young comenta, los sabios de los días de Yeshua empleaban las parábolas para enseñar verdades bíblicas, tales como los peligros de las malas compañías. Fíjense, los sabios ya eran la transmisión oral, o ya dice, los sabios de los días de Yeshua empleaban parábolas para enseñar verdades bíblicas tales como los peligros de las malas compañías y la importancia de la formación adecuada de los niños. Un ejemplo que publica Brad Young es una parábola. Aquí compararé el asunto a un rey que tenía un hijo pequeño. Él lo confió a dos niñeras. Una se ocupaba a sí misma con la prostitución y la otra con la brujería. El rey les ordenó dar leche a su hijo, pero no a enseñarle sus caminos. Así, el santo, bendito sea, advirtió a Israel en relación con los egipcios y los cananeos. No aprendan sus caminos. Y también dijo, entrena un niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los sabios también empleaban las parábolas no solo para cuestiones éticas, como en este caso, para enseñar el peligro de las malas compañías y la importancia de una formación adecuada, pero sino también hablar sobre el amor de Dios para la gente, para el pueblo, para las relaciones interpersonales, para dar consejos espirituales, advertir y exhortar. Así es que para todo era utilizado la parábola como un método, la parábola era como un método de enseñanza, para hablar de Dios, para hablar de relaciones interpersonales, del amor de Dios para la gente, consejos espirituales, para advertir, para exhortar, como en este caso, de advertir sobre las malas compañías y la importancia de la formación adecuada de los niños. Así es que las parábolas eran utilizadas para todo. De hecho, un tercio, ya sé que a lo mejor no se acuerdan que es un tercio, agarran un entero y lo dividen en tres partes. Bueno, una parte de esas tres, un tercio de las palabras de Yeshua en los llamados evangelios están en parábolas. Un tercio. Yeshua enseñó en parábolas. Es interesante. ¿Ok? Hay 31 parábolas en el llamado Nuevo Testamento, algunas de las cuales se encuentran, escuchen muy bien, como ya lo comenté ahorita, en una versión ligeramente diferente en la literatura rabínica. ¿Ok? No, ves que sí, es que se la copiaron a Yeshua. No sucedió eso, sino que como fue compilado años más adelante, muchos años más adelante, se compiló el Talmud y fueron plasmadas las parábolas, pero eran parábolas que ya se conocían, ya se contaban en los tiempos de Yeshua, si no es que antes. Entonces es por eso que vamos a encontrar parábolas que en un momento dado son versiones ligeramente diferentes a las que contó Yeshua. O sea, son muy similares las parábolas de la literatura rabínica a las parábolas que enseñaba Yeshua, son muy parecidas, ligeramente diferentes. ¿Ok? Las parábolas toman el mundo abstracto de los valores espirituales y nos permiten visualizarlos en términos concretos. Valores espirituales que no se ven, que están en el mundo de lo abstracto, y las parábolas lo que hacen es que nos permiten visualizarlos en términos concretos. Por ejemplo, Yeshua enseñaba que el reino de Dios es de inestimable valor. ¿Cómo transmitir esto a la gente, que el reino de Dios es de inestimable valor? Yeshua hace este punto con las parábolas de la perla de gran precio y el tesoro escondido en un campo.
La parábola es un mini drama. Las escenas de la parábola son como las escenas de una obra de teatro. Uno no debe interesarse tanto en los diversos detalles de la parábola que uno pierda el mensaje principal. ¿Ok? Los paralelos rabínicos, en un momento dado, las parábolas o las parábolas o paralelos rabínicos respecto a las parábolas, en ocasiones mejoran nuestra comprensión de los dichos de Yeshua. ¿Ok? Y viceversa. O sea, hay parábolas que a veces la explicación que encontramos en la literatura rabínica lo que hacen es que ayudan a una mejor comprensión de los dichos de Yeshua. O sea, se complementa un poquito, nos dan luz, son como una ventana. Estos paralelos rabínicos de las parábolas son como ventanas que nos ayudan a una mejor comprensión de los dichos de Yeshua, pero también viceversa. Yeshua en muchas, yo creo que en la inmensa mayoría, las explicaciones de las parábolas de Yeshua dan muchísima luz y mejoran mucho la comprensión de los dichos rabínicos. Es por eso que decimos muchas de las parábolas de Yeshua son más comprensibles en comparación con sus paralelos rabínicos. Y así los dichos rabínicos son iluminados por las parábolas de Yeshua. Yo creo que es la mayoría de las veces caemos en las mayores parábolas caen en este rango, en esta consideración, que las parábolas de Yeshua, su explicación, su autoridad, su sabiduría, estas explicaciones de Yeshua, las parábolas, son más comprensibles, estoy seguro, que son mucho más comprensibles en comparación con sus paralelos rabínicos. Y así los dichos rabínicos traen mucha luz por las parábolas de Yeshua. ¿Ok? Pues Yeshua, pues es el Mesías. Él tenía toda la interpretación de la Torá, sabía la intención profunda de cada uno de los mandamientos de la Torá. Por eso es que nos atrevemos a decir que, sin lugar a dudas, que las explicaciones de Yeshua en parábolas o el uso de parábolas de Yeshua, la inmensa mayoría hacían más comprensibles en comparación con sus paralelos rabínicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Yeshua, en él habitaba el espíritu de sabiduría, el espíritu de Dios. Él sabía las intenciones más profundas de cada mandamiento. Entonces, cada parábola que él utilizaba daba exactamente en el clavo. ¿Ok? Entonces, es lo que yo pienso, lo que yo creo, que muchas de las parábolas, la inmensa mayoría de las parábolas, son mucho más comprensibles en comparación con sus paralelos rabínicos. Muy bien. Algo para tener cuidado. Una parábola es una imagen, una alegoría, pero debemos tener cuidado de no alegorizar. Eso es algo para tener cuidado, para estar alertas. Debemos tener cuidado de no alegorizar demasiado. Un ejemplo de una alegorización extrema la encontramos en la forma en que Agustín, en los años 354 y 430 de la era común, interpretó la parábola del buen samaritano. Todos hemos leído la parábola del buen samaritano. Bueno, vean cómo interpretaba Agustín, el llamado San Agustín, es Agustín, en el 354 y 430. Veamos cómo interpretaba la parábola del buen samaritano. ¿Ok? Y él cae en un ejemplo de una alegorización extrema o demasiado. Fíjense lo que decía él. Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Se refiere a Adán. O sea, el que descendió era Adán. Jerusalén es la ciudad celestial de paz en cuya bendición Adán cayó. Y Jericó significaba la luna y significa nuestra mortalidad porque nace, crece, mengua y muere.
O sea, con la alegorización que daba, la explicación. Los ladrones son el diablo y sus ángeles. Dice, quienes lo despojaron, es decir, de su inmortalidad. Y lo golpearon, esto es, persuadiéndolo de pecar. El sacerdote y el levita, que al verlo pasar, significa el sacerdocio y el ministerio del Antiguo Testamento. ¿Qué les parece esta alegorización o esta explicación que hace Agustín? Dice que de nada sirvió para la salvación. La posada, ya ven que después que lo levantan y lo ponen a posada, es la iglesia, donde los viajeros que regresan a su país celestial se refrescan después de la peregrinación. Y dice, cuando dice, en la mañana, cuando llega el samaritano, en la mañana se refiere al día después de la resurrección del Señor. Y el posadero es el apóstol Pablo. ¿Qué les parece esta interpretación de la parábola del buen samaritano por este hombre Agustín? No. Yo cuando le dije, no puedo creerlo. Es una alegorización súper extrema, súper así perdida, sin contexto. Bueno, el contexto todo chueco, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece este ejemplo de interpretar la parábola? Así es que tenemos que tener cuidado de no alegorizar pues demasiado. Aunque la interpretación de Agustín, no hay que quitarle su mérito, es ingeniosa. O sea, no hay que quitarle su mérito. O sea, la verdad se las ingenió mucho para dar esta interpretación. Es ingeniosa, pero la verdad de las cosas es que esconde el mensaje que Yeshua deseaba comunicar. ¿Están de acuerdo? Ya se pierde. Ustedes han leído les digo, ustedes han leído la parábola. O sea, si seguimos esta interpretación de Agustín, se pierde ya el mensaje de Yeshua, ya queda en el olvido. O sea, es increíble. De hecho, la interpretación en círculos cristianos de las parábolas, ¿ok? A finales del primer siglo y comienzos del segundo, o sea, la interpretación que surgió de las parábolas a finales del primer siglo y comienzos del segundo, vertieron nuevo significado a los evangelios. O sea, ya vinieron interpretaciones de círculos cristianos, con filosofía, etcétera, que vertieron un nuevo significado a los evangelios. Mientras las parábolas tienen un mensaje que trasciende el tiempo, eso es una realidad, la reinterpretación de las ilustraciones en un nuevo contexto a menudo distorsionó el auténtico significado. O sea, empezaron a reinterpretar, pues nada más imagínense, vean esta interpretación de Agustín que para muchos, pues lo toman sus comentarios inclusive, ¿verdad? En muchos círculos cristianos toman los comentarios de Agustín, etcétera. Pues vean cómo interpretó la parábola. Y es una realidad. Esto es porque a finales del primer siglo y comienzos del segundo, círculos cristianos vertieron nuevo significado a los evangelios y quisieron reinterpretaron las ilustraciones en un nuevo contexto que a menudo distorsionó el auténtico significado. La interpretación de las ilustraciones en un nuevo contexto son las palabras claves de esto que estoy hablando y que resultó en la distorsión del auténtico significado. Nuevamente, es un ejemplo increíble de cómo las palabras de Yeshua, la parábola del buen samaritano, pudo ser interpretada con mucho ingenio, pero totalmente fuera de contexto por Agustín. ¿Qué les parece? ¿Imaginan las parábolas? Que son algo para entender. Si es algo para entender, porque utilizaba cuestiones cotidianas para enseñar verdad espiritual. ¿Se imaginan cuestiones teológicas? Si algo tan sencillo como una parábola, como una ilustración del mundo real cotidiano, resultó en una interpretación tan chueca, me disculpar, Agustín,
pero resultó en una interpretación tan chueca. ¿Se imaginan otras palabras de Yeshua? Las enseñanzas, ¿se imaginan las enseñanzas de Yeshua? ¿Se imaginan las palabras de Pablo? Por eso decía Pedro acerca de Pablo, dice, pues que muchos tuercen las palabras de Pablo. ¿Se imaginan? Imagínense si una parábola se le hizo esta reinterpretación fuera de contexto y se distorsionó el auténtico significado. Imagínense otras palabras de Yeshua, más profundas. Cuestiones teológicas ya así profundas que enseñaba Pablo, a Pedro y todos los emisarios. Pues no. Como decía un hermano por ahí, ¿a dónde vamos a parar? No, es una locura. Alegorías inverosímiles y enseñanzas directamente opuestas a Yeshua y a su judaísmo han socavado la fuerza del mensaje de las parábolas que los oyentes originales escucharon. Lo anterior debido a que cada intérprete de las parábolas está limitado por el tiempo y lugar, también como por una orientación religiosa y cultural diferente. Y para muestra, pues, la interpretación de Agustín. ¿Ok? Cada intérprete, no solamente las parábolas, sino las palabras de Yeshua o la interpretación del Nuevo Testamento, cada intérprete está limitado por el tiempo y lugar, lenguaje, orientación religiosa y cultura. No, pues son muchas barreras que hay que superar para dar una correcta interpretación de las palabras de Yeshua y sus parábolas, pero hay que superar estas barreras. Pero si nos quedamos, hay que brincarlas, porque si no, si nos quedamos en nuestro tiempo, en nuestro lugar, con nuestra orientación religiosa, con nuestra cultura y con nuestro lenguaje, pues lo más seguro es que reinterpretemos y distorsionemos el auténtico significado de las parábolas y de las enseñanzas de Yeshua y sus emisarios. El académico Brad Young dice, la cultura judía de Jesús y su devoción por la Torá abren mucho del significado profundo de las parábolas para nosotros. El judaísmo antiguo es el telón de fondo de Jesús y sus parábolas. ¿Qué les parece? Dice, la cultura judía y la devoción por la Torá son claves, son el telón de fondo de Jesús y sus parábolas. Son realidades que no podemos ignorar. Como dice el Jajam Dan, el doctor Damen Abraham, si queremos ser fieles al mensaje de Yeshua y sus emisarios, tenemos que tener en cuenta esto. La cultura judía de Jesús y su devoción por la Torá abren mucho del significado profundo de las parábolas. Y bueno, aprovechar no solamente las parábolas, sino de todas las palabras y enseñanzas de Yeshua. Y el judaísmo antiguo es el telón de fondo de Jesús y sus parábolas, dice Bradshaw. Origen de la palabra parábola. Detrás de la palabra al castellano parábola se encuentra la palabra griega parabolé, muy parecida, que literalmente significa yuxtaposición y que mayormente la Septuaginta tradujo de la palabra hebrea mashal. Esta es la palabra griega que está detrás de la palabra al castellano parábola. La palabra griega es parabolé, pero está la palabra hebrea mashal. Mashal. Un mashal. ¿Ok? Y del arameo matla. Pero bueno, ahorita hasta aquí vayámonos con esta. Detrás de la palabra al castellano parábola está la palabra griega parabolé y la palabra hebrea mashal. Es importante mencionar que no se hace distinción en el uso bíblico entre parábola, alegoría y fábula. Todos son formas de mashal y tienen las mismas funciones de ilustración e instrucción. Esto es,
Mashal tiene muchas formas, o se puede estar refiriendo a alegorías y fábulas. Alegorías, fábulas, parábolas, anécdotas, todas son formas de mashal, ¿ok? Pero el común denominador es que todas tienen las funciones de ilustración e instrucción, ¿ok? Pero está la palabra mashal. O sea, mashal no solamente significa parábola, sino que describe o enumera una serie de formas literarias, entre ellas parábolas, alegorías, fábulas, no sé si también anécdotas, pero todas ellas son formas de mashal. Pero lo interesante de ello es que todas tienen la función de ilustrar e instruir. Así debemos notar que mashal es usada para designar una amplia gama de formas literarias que utilizan el lenguaje figurado, por ejemplo, dichos proverbiales, figuras proféticas, dichos de sabios de la élite intelectual, canciones de burla, alegorías, parábolas, fábulas, todas son ellas son mashal. ¿Por qué dijimos? Porque mashal es usada para designar una amplia gama de formas literarias. Pero mashal puede significar parábola. Ok. Así, una parábola es solo un tipo de mashal. Parábolas en la literatura rabínica. Las parábolas desempeñaron un papel destacado en la literatura judía, como en las tradiciones rabínicas, donde los rabinos las utilizaron para la enseñanza, la interpretación de la escritura y proporcionar orientación para la vida cotidiana. Ya lo hemos visto. Okay. De pasada hemos visto que las parábolas eran utilizadas para la enseñanza, la interpretación de la escritura y proporcionar orientación para la vida diaria, para el niño, para el joven, para relaciones interpersonales. Un mashal o parábola define lo desconocido usando lo que es conocido. También me gusta mucho esta frase. ¿Ok? Como me gustó, así se le quedó yo creo que a Karen por cuestión de pedagogía, que dijimos que una parábola es tocar el corazón con la imaginación. Está padre esa frase. Bueno, es decir, una parábola define lo desconocido, algo que está en lo abstracto, usando lo que es conocido, situaciones cotidianas. El mashal, parábola, comienza en donde se encuentra el oyente. O sea, aquí estás, pero al contarte la parábola, el mashal, entonces empuja al oyente más allá a un nuevo campo de descubrimiento. Algo tan sencillo. Tú estás parado aquí, te cuenta una historia de lo que está sucediendo y ya te empuja a un nuevo campo, a un nuevo mundo de descubrimiento para enseñarte una verdad espiritual, algo que estaba en el mundo del abstracto, de lo no conocido. El mashal parábola es la sombra de la sustancia. La sombra es una representación inexacta de la sustancia, pero en la sombra uno descubre un esquema claro de muchas características de la realidad. ¿Ok? Se parece y ve una sombra, está bien, es inexacto, pero al final de cuentas te da un esquema claro de la realidad. Eso es una sombra. Nuevamente Brad Young dice lo siguiente: una parábola no es la realidad espiritual que el narrador de la parábola está tratando de representar. Es una representación de esa realidad, una sombra de la sustancia. Uno descubre puntos de contacto entre la realidad y la imagen con la que se retrata, pero la imagen no es la realidad. ¿Por qué? Porque dijimos que la parábola es una sombra de la sustancia. Está enseñándose algo abstracto con realidades, ¿ok? Con cuestiones cotidianas, pero se está enseñando algo abstracto, algo no conocido, ¿ok? Un gran número de parábolas se encuentran, escuchen muy bien, un gran número de parábolas se encuentran en la literatura post-bíblica.
en el Talmud y el Midrash. Los escritores talmúdicos creían en la importancia pedagógica de la parábola y la consideraron como un medio valioso para determinar el verdadero sentido de la ley de la Torá y de alcanzar una comprensión correcta de la misma. Así es que era un medio valioso, para determinar el verdadero sentido de la Torá y de alcanzar una comprensión correcta de la misma. Es por eso que comenzamos con la frase al principio, ¿verdad? Al principio comenzamos con la frase que dice, no hay que subestimar el valor de las parábolas, porque por medio de las parábolas, dice, por medio de las parábolas, una persona puede dominar las palabras de la Torá, ¿ok? Entonces, me regreso aquí donde estábamos. Un gran número de parábolas se encuentran en la literatura posbíblica, en el Talmud y el Midrash. Los escritores talmúdicos creían en la importancia pedagógica de la parábola y la consideraron como un medio valioso para determinar el verdadero sentido de la ley de la Torá y de alcanzar una comprensión correcta de la misma. La mayoría de las parábolas en la literatura rabínica están preservadas en contextos narrativos, perdón, están preservados en contextos, no en contextos, perdón, están preservados, no, aquí me faltó, no. La mayoría de las parábolas en la literatura rabínica están preservadas no en contextos narrativos, o sea, no era puras parábolas, estar explicando puras parábolas, no, 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 sino que estaban en contextos exegéticos, o sea, en enseñanzas de la Torá, en enseñanzas formales de la Torá. Ahí es donde se usaban las parábolas. Como parte del Midrash, el estudio e interpretación de las escrituras. Imagínense, en el estudio e interpretación de las escrituras, la parábola, el mashal, era una herramienta valiosa. ¿Ok? No crean que era así como, no crean que las parábolas era como contar cuentos a los niños. Me explico, aunque puede funcionar, pero no era utilizado en esos contextos narrativos de contarle cuentos a alguien, historietas. No, no, se utilizaba realmente, era una herramienta muy valiosa la parábola, el mashal, que eran parte, las parábolas eran parte del estudio e interpretación de las escrituras. No era cosa simple utilizar las parábolas, era realmente para mentes entrenadas, se utilizaba la parábola. Estructura de las parábolas. Los académicos Harvey MacArthur y Robert Johnson encontraron una estructura de 5 elementos típicos para la narrativa del mashal o la parábola en la literatura rabínica, aunque los elementos son a veces omitidos, o a veces hay menos, pero 5 elementos sí están en una parábola, como dicen por ahí, hecha y derecha. ¿Ok? Ok, el primer elemento es el pretexto para la parábola. El pretexto para la parábola. Prepara el asunto a ser ilustrado, probado o explicado, pero era el pretexto de la parábola. Número 2, a continuación una fórmula introductoria se antepone a la historia. ¿Ok? Por ejemplo, decía Samuel el Parrita, dijo en nombre del Rabí Meir, ¿a qué se parece esto? Era la fórmula introductoria. ¿A qué se parece esto? Es como el hijo de un rey que se fue a los malos caminos. Y bueno, y así empezaba la parábola, pero había una fórmula, había un pretexto para la parábola, una situación, por ejemplo, el pretexto, alguien que estaba peleando o alguien que estaba ahí, es el pretexto, y luego empezaba una fórmula introductoria que decía, vean, ¿a qué se parece esto? Y empezaba a explicar la parábola. A menudo estas fórmulas introductoras tienen 3 partes. Voy a enseñar una parábola. ¿A qué es parecido o a qué compararé? Y luego dice, es como, y empezaba la explicación. Entonces, la fórmula introductoria podría tener, voy a enseñar una parábola. ¿A qué es parecido? ¿A qué compararé? Y dice, es como, voy a silenciar a alguien.
Le puso un mute. Era el tuyo, el que le movieron. Ya quedó. Ya quedó. Ya se solucionó. Disculpen, ya vuelvo a la pantalla. ¿Están viendo nuevamente la pantalla? Ok. Entonces, el primer elemento de una mashal, de una parábola, el pretexto. La segunda era la fórmula introductoria, que podría ser como, puede ser una parábola, a qué es parecido o a qué compararé, es como, y lo ya empezaba, la parábola o ilustración, que es el tercer elemento. La cuarta parte o elemento de la mashal, de la parábola, es la aplicación, a menudo precedidos por la palabra kak, que significa así o de la misma manera. Ya cuando terminaba, bueno, de la misma manera y ya porque sacaba una aplicación y concede una interpretación explícita para aclarar el significado de la mashal o de la parábola. Se explicaba la parábola y se concluye, así el santo bendito sea envió a Jeremías a Israel cuando pecó y le dijo, ve, di a mis hijos, retorna. Me explico, pero viene la aplicación después de el motivo, okay, o la justificación o el pretexto, viene la fórmula introductoria, se explica la parábola y luego viene la aplicación, que la fórmula es así o de la misma manera, etcétera, etcétera. Y 5, por último, una cita de las escrituras. Por lo general, presentado por la fórmula como fue dicho o como está escrito, demostrando la verdad de la mashal o de la parábola. Estoy seguro que ya se les han venido a la mente parábolas que tienen estos cinco elementos. ¿Ok? Señala el académico David Stern que los rabinos comúnmente usaron parábolas para dar enseñanzas en la sinagoga y estudiar la Torah en las academias. De hecho, se convencieron de que las parábolas fueron creadas, y escuche muy bien, así muchos académicos están de acuerdo, que de hecho se convencieron de que las parábolas fueron creadas para el estudio de la Torah. Como les dije ahorita, no el uso de las parábolas no es solamente se utilizaba en la narrativa o para contar como historietitas o historias cortas o historias para dormir, no. Realmente las parábolas se utilizaban para el estudio de la Torah, para cuestiones de investigación, de interpretación. ¿Ok? Tanto que, voy a repetirlo, David Stern y muchos académicos dice que están convencidos de que las parábolas fueron creadas para el estudio de la Torah. Mashal, ya vimos la palabra mashal, que es la palabra hebrea que mayormente se utiliza para parábolas, aunque dijimos que mashal cubre o considera o enumera muchas formas literarias. Mashal es una breve parábola con una lección moral o alegoría religiosa llamada nimshal, ¿ok? La lección moral se llama nimshal. Mashal puede ser un proverbio, una historia, una parábola, un cuento, un acertijo, una ilustración con el fin de que se comprenda fácilmente un concepto abstracto y se responda accionando o respondiendo. O sea, después de cada mashal se espera que haya una reacción de parte del oyente. La convencional traducción de mashal como parábola deriva, parece, de la Septuaginta traduciendo mashal como parábola. Los rabinos creían que mashal, escuche muy bien, fue inventada por el rey Salomón para revelar los secretos de la Torá. De aquí que, voy a repetirlo, tal vez de aquí sea que muchos académicos, entre ellos el académico David Stern, creen que las parábolas fueron creadas para el estudio de la Torá, específicamente para el estudio e interpretación de la Torá. Y bueno, aquí estamos viendo que los rabinos creían que mashal fue inventada por el rey Salomón para revelar los secretos de la Torá. Para soportar esto, citan un mashal acerca de un mashal. En Eclesiastés 12:9 leemos, y cuanto más sabio fue el predicador, estamos hablando del rey Salomón, quien escribió el libro de Eclesiastés, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, ¿ok? Muchos proverbios.
Meshalim, ¿ok? Entonces, aquí está. Se utiliza esta porción para soportar que esta forma literaria fue inventada por el rey Salomón para revelar los secretos de la Torá. Por otro lado, esta creencia se refleja también en la siguiente parábola recitada por los rabinos. Es como un rey que perdió una moneda de oro en su casa o una valiosa joya. No la encuentra por medio de una vela de un centavo. Una vela de un centavo, ¿se imagina? No la encuentra por medio de una vela de un centavo. Del mismo modo, no parezca trivial el mashal en tus ojos, porque por medio del mashal, un hombre es capaz de entender las palabras de la Torah. Así como lo que vimos ahorita, no subestimes algo tan sencillo como una historia. Y aquí lo compara, esta parábola está muy padre para ilustrar eso. No subestimes el valor de la parábola porque te enseña muchas cosas de la Torah. Dice aquí, mira, es como cuando se te pierde una joya muy valiosa. Dice, ¿a poco no le encuentras una joya preciosa? Le encuentras con una vela de un centavo. O sea, es increíble. Dice, así del mismo modo, no te parezca trivial, ni subestimes el mashal en tus ojos, porque por medio de la mashal o la parábola, un hombre es capaz de entender las palabras de la Torah. ¿Qué les pareció? Es increíble, ¿a poco no? La Torah, hasta el tiempo de Salomón, Shlomo, comentó el rabino Nachman en Nagadá, era comparable, dice, la Torah hasta el tiempo de Salomón, de Shlomo, hasta que llegó Shlomo, obviamente, ¿qué dice? La Torah era comparable a un laberinto con un desconcertante número de habitaciones. Una vez que se entraba allí, uno perdía su camino y no podía encontrar la salida. Entonces llegó Salomón, Shlomo, e inventó la parábola, que servía como una bola de hilo. Cuando se ataba a la entrada de este laberinto, servía como una guía segura a través de todos los pasajes sinuosos, desconcertantes. Pero fíjense, dice, hasta que llegó Salomón, dice, antes la parábola estaba difícil, pero nada más llegó Salomón con las parábolas, dice, y esto sirvió como una bola de hilo. Cuando se ataba a la entrada de este laberinto, servía como una guía segura a través de todos los pasajes sinuosos, desconcertantes. Voy a repetirlo de aquí, que muchos académicos creen que las parábolas fueron creados para el estudio de la Torah. Y bueno, pues ya lo vemos en porción de Eclesiastés. Ya lo vimos en esta parábola recitada por rabinos. Y pues el rabino Nachman en Nagadá dice que hasta antes de que llegara Salomón, ok, era muy desconcertante el estudio de la Torá, pero nada más llegó Salomón y dice, sirvió como una bola de hilo, cuando se ataba la entrada de este laberinto, servía como guía segura, ok. Es comúnmente admitido hoy en día que los meshalim, o las parábolas, es el plural de mashal, meshalim, rabínicos, fueron puestos por escrito a partir de casi unos 2 siglos y medio después de los evangelios canónicos. Por eso decíamos ahorita que los primeros registros de parábolas o de esta forma literaria los encontramos en los evangelios sinópticos. O sea, fueron los primeros registros escritos, porque después, aunque ya habían parábolas que se trataban o se usaban oralmente, esas no fueron puestas o registradas por escrito hasta casi 2 siglos y medio después de los evangelios canónicos. ¿Ok? Sin embargo, esto no perjuzga la antigüedad de su origen oral, que pudo ser bastante anterior, pues de alguna manera deben de conectar con su modelo de los Meshalim del Antiguo Testamento. Dice David Stern, el mashal o parábola es la forma de narrativa más común utilizada de los rabí, es la forma más común utilizada que los rabinos usaron en el Midrash para interpretar la Torah. ¿Ok? Las parábolas, como dijimos, son una sombra de la sustancia.
Es verdad que la sombra es una representación inexacta de la sustancia, pero, como ya dijimos, en la sombra uno descubre un claro esquema de muchas características de la realidad. Para el académico David Stern, las parábolas constituyen el más fuerte esfuerzo por revelar la naturaleza y la esencia de Dios. Las meshalim, o las parábolas, proclaman un poderoso mensaje que usualmente demandan una decisión, como ya dijimos. Se contaban, explicaban, pero demandaban una decisión, que alguien tomara acciones, decisiones, y, y eran mucho más que una, como ya dijimos, que una historia entretenida. Estaban diseñadas para enseñar la Torah, para el estudio e interpretación de la Torah, y demandaban una decisión, que la gente se decidiera, que la gente se fuera hacia adelante y descubriera cosas. No solamente era una historia entretenida, una historia para dormir, era para tomar acciones, y se utilizaban en el estudio de la Torah. ¿Por qué Yeshua enseñó en parábolas? La respuesta nos las da el autor del llamado Evangelio de Mateo. En Mateo 13, del 34 al 35, dice: todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Ok? Pero dice, ¿para qué la parábola? Voy a abrir mi boca en parábolas para declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ya tenemos un estudio, un audio, donde tratamos de enseñar que las parábolas no fueron hechas como algunos círculos enseñan. No es que las parábolas fueron hechas para bloquear el entendimiento de la gente, no, en lo absoluto. En lo absoluto, esto no es así. Las parábolas fueron diseñadas para declarar las cosas escondidas, para declarar la Torah, para declarar enseñanzas abstractas. ¿Ok? Y bueno, aquí el autor de Mateo está haciendo referencia al Salmo 78:2. ¿Ok? Y en el Salmo 78:2 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Obviamente las palabras de mi boca son mi ley. Abriré mi boca en Neshalim, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Ok? Cuando dice abriré mi boca en proverbios, en Meshalim, ¿ok? Rashi, el comentarista Rashi, dice del verso 2, cuando dice mi boca en parábolas, dice son las palabras de la Torah. Como dijimos, se cree que las parábolas fueron diseñadas para enseñar la Torah. Ahora veamos Oseas 12, del 9 al 10. Pero yo soy el Señor tu Dios de la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Rashi comenta, le di semejanzas a mis palabras para ellos a través de alegorías, para hacerlas comprensibles a sus oyentes. ¿Qué les parece? De ahí que no se nos surgió la idea de que las parábolas fueron diseñadas para, para bloquear, para confundir. De ninguna manera no fueron puestas para eso. Creo que en el video, la enseñanza que tenemos, ahí explicamos, nos surgió la idea, esa interpretación de que Yeshua utiliza las parábolas para confundir, para bloquear a la gente de que se convierta. Es totalmente falso. ¿Ok? De aquí que Yeshua dijera, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, porque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Muy bien, casi estamos por terminar. Alajá versus Agadá. Alajá versus Agadá.
En tiempos del Segundo Templo, muchos judíos eran agricultores y artesanos y solo unos pocos se dedicaban al estudio y se podían destacar. A fin de acercar a la mayor parte del pueblo al conocimiento de la Torá, desarrollaron el Midrash. Es el Midrash, que es la prédica o es el comentario o es la investigación, es la interpretación. Y el Midrash, dice, se desarrolló en el Midrash que un maestro pronunciaba ante sus discípulos, en especial después de la lectura de la Torá durante el Shabbat. Tal prédica, tal interpretación, tenía un método denominado mashal. O sea, me explico, la interpretación, la investigación, la explicación de la Torá, que se conoce como Midrash, utilizaba el método denominado mashal o las parábolas, el cual poseía un estilo narrativo y consistía en una interpretación o enseñanza no literal de la Torá. Pero voy a repetirlo, en el estudio de la Torá, en el estudio profundo de la Torá, se utilizaba como herramienta la parábola. No eran simple historietas, como ya hemos explicado. Las interpretaciones Midrash, ¿ok?, se dividen en dos clases: interpretaciones de leyes y explicaciones. Interpretaciones de las leyes y explicaciones es una de las formas o de las clases en las que se divide un Midrash, una interpretación o un estudio de la Torah, y la elaboración de historias. El tipo de Midrash ejemplificado por la primera clase, hablando de las interpretaciones de las leyes y explicaciones, el tipo de Midrash ejemplificado por la primera clase se llama Midrash Alajá, ¿ok?, o Midrash legal, mientras que la segunda clase se llama Midrash Agadá, o un cuento de homilética, ¿ok? Así, en el Talmud se encuentran muchas partes no legales llamadas Agadot, que son narraciones o parábolas que encierran una gran enseñanza respecto al comportamiento ético o moral, ¿ok? Estas Agadot o estas Midrash Agadá o cuentos de homilética en las que se dividía el Midrash, dice, son narraciones o parábolas que encierran una gran enseñanza respecto al comportamiento ético o moral, así como también enseñanzas conceptuales en contraposición con las alajot o las midrash alajá, que deben de entender que debe entenderse para la época como un cuerpo de enseñanzas legales. Una de las formas literarias más frecuentes del midrash o del estudio o interpretación de la Torah son las parábolas o meshalim. Ok. Tradicionalmente se entiende que la halajá nos da el conocimiento, las reglas, las normas para caminar, y la Agadá la inspiración, penetrando el corazón y desafiando la mente. La Agadá infunde vida a la palabra escrita y en un momento dado a la halajá. El rabí Abajú contestó: te diré una parábola. ¿A qué se compara el asunto? Es comparado a dos hombres, uno de ellos vendiendo piedras preciosas y el otro varios tipos de artículos pequeños. ¿A quién irá la gente? Y contesta el rabí Abajú: no al que vende artículos pequeños. En esta parábola no está en tela de juicio o disputa qué es lo más importante, sino qué es el asunto de prioridades, sino que es un asunto de prioridades. La Agadá tiene una atracción popular porque está dentro del alcance de la gente sencilla. Todos pueden disfrutar de la fuerza dinámica de una buena ilustración profunda, pero acerca de la Torá. Y la Agadá inspira a la gente y los capacita a entender asuntos complejos. Las parábolas o las meshalim eran una forma de codificar el mensaje de Dios para que los espiritualmente sensitivos pudieran entender. Pero el endurecido no haría más que escuchar una historia sin que se acumulara condenación adicional a sí mismos por rechazar la palabra de Dios. O sea, en esta ocasión utilizaba la parábola así, una enseñanza de la Torá, para que no rechazara directamente la Torá o la palabra de Dios o la palabra de los profetas, porque sería
una terrible situación para alguien que rechazara la palabra de Dios a través de los profetas. Entonces, ¿qué se hacía? Se enseñaba a través de una parábola, una narración. ¿Para qué? Para que si la rechazaba y hablaba mal, pues no acumulara condenación adicional por rechazar la palabra de Dios, sino que rechazó o habló en contra de una narración. ¿Me explico? También recordemos que los rabinos creían que el mashal fue inventada, como ya dijimos, por el rey Salomón para revelar los secretos de la Torah. Y bueno, ya dijimos, ya hablamos de la porción de Eclesiastés. Los comentarios de Maimónides sobre la intención de la Agadá con mashal es muy interesante. Este comentario de Maimónides sobre la intención de la Agadá con mashal. En primer lugar, dice Maimónides, es una manera para los maestros de agudizar las mentes de sus estudiantes. O sea, fíjense, agudiza la mente de los estudiantes. En segundo lugar, se engaña a los tontos para que sus mentes no puedan discernir la sustancia real, porque si la verdad les era mostrada, la ridiculizarían, dada la naturaleza de su indigencia. Como dijimos ahorita, se explicaba una verdad de Dios a través de la parábola para si había rebeldía en el corazón de esa gente y quería hablar mal y vociferar, bueno, lo hiciera a través lo hiciera de la narrativa, no directamente de la palabra de Dios. Entonces dice, en segundo lugar, se engaña a los tontos para que sus mentes no puedan discernir la sustancia real, porque si la verdad les era mostrada, la ridiculizarían, dada la naturaleza de su indigencia. En tercer lugar, los sabios compusieron estas parábolas y narraciones de manera que aún los de intelecto limitado pueden captar algo de su significado. Por lo anterior, las parábolas, Mishalim, tienen el propósito de guiar al cumplimiento de la Torah. Ese es finalmente el propósito de las parábolas, guiar al cumplimiento de la Torah. Y aquí concluimos. Pero, ¿qué significa el cumplimiento de la Torah o cumplir la Torah? Que es el propósito de las parábolas, de los meshalim, del mashal, de la parábola. Es el del cumplimiento de la Torah. ¿Qué es el cumplimiento de la Torah? ¿Qué es cumplir la Torah? Ya habíamos explicado. Veamos Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Citamos al académico David Flusser. De acuerdo a la terminología rabínica, los dos términos son usados en conexión con una correcta o falsa interpretación de un texto bíblico. Si era interpretado de forma equivocada el texto bíblico, se abolía, derogaba o se hacía vacía o hueca las palabras de la ley. ¿Ok? Si se tenía éxito en encontrar el significado original del verso, se cumplía o se establecían las palabras de la ley. Entonces aquí vamos entendiendo. Dijimos que los meshalim, las parábolas, tenían el propósito de llegar al cumplimiento de la Torah. ¿Qué es el cumplimiento de la Torah? Ya dijimos, mediante el texto de Mateo 5:17, donde dice cumplir, he venido para cumplir. David Flusser dice, este académico, dice, hay dos términos utilizados, ¿ok? El de abrogar o cumplir. Y dice aquí, estaban en conexión estos dos términos, tanto abrogar como cumplir, estos dos términos estaban conectados con una correcta o falsa interpretación del texto bíblico. Si era interpretado de forma equivocado, se abolía o derogaba, ¿sí? Si se tenía éxito en encontrar el significado original del verso, si se tenía éxito en encontrar el significado original, se cumplía o se establecían las palabras de la ley. Pablo usa esta misma terminología en Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley, la Torah, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Ok? Encontramos el verdadero significado, el verdadero cumplimiento. Por lo tanto, y por lo anterior, la Torah se cumple cuando descubrimos, en este caso,
en el contexto en el que estamos hablando de las parábolas. La Torá se cumple cuando descubrimos a través del Midrash el significado o interpretación correcta. Sin embargo, este cumplimiento de nada sirve si la Torá no se cumple en su segundo nivel, esto es, cuando actuamos en base a la interpretación previa. Ese es el cumplimiento de la Torá. No solamente descubrir el significado número uno, descubrir el significado o interpretación correcta, esa es la primera fase de cumplir la Torá, descubrir el significado e interpretación correcta, sino cerrar el círculo actuando en base a esta interpretación. Eso es cumplir la Torá. Eso es cumplir la Torá. Y bueno, dijimos que los Meshalim, las parábolas, tenían el propósito de guiar al cumplimiento de la Torá. Pero recuerde, cumplimos la Torá cuando descubrimos a través de la interpretación del estudio, descubrimos el significado o interpretación correcta. Pero hay un segundo nivel para cumplir la Torá y cerrar el círculo, y es cuando actuamos en base a esa interpretación previa, a esa interpretación correcta, ¿ok? Del texto. Muy bien, pues hasta aquí esta breve charla, nuevamente a la que titulamos Las parábolas como método de enseñanza de la Torah. Esperando que la hayan encontrado interesante, que pueda ayudar a complementar sus estudios, y que se hayan emocionado al estar recorriendo pues este estudio, esta charla, esta lectura. Gracias a todos, qué bueno que nos acompañaron y pues bendiciones.